¿Listos para echarle un ojo al arte de Derek Loffman? Bienvenidos a otra ojeada más. Esta es la última ojeada de la segunda temporada, entonces cerramos con este artista independiente. Mi primera impresión es que este tomo es un poco más pequeño que los libros que normalmente tengo. No pasa nada, es pasta suave y es más como un cómic normal. Esta vez quise ojear algo diferente. Derek Loffman es un artista que he seguido en Instagram durante un buen tiempo y sacó un Kickstarter de su nuevo volumen de sketches y arte. Ya lleva varios, pagué un poquito extra y apoyé el paquete donde daban el volumen 1, sus cómics, unas calcomanías y unas impresiones. Hice un video cortito del unboxing donde me llegaron todas estas cosas. En este caso estamos hojeando nada más el libro de creaciones volumen 2. Aquí está el link para que le echen un vistazo, está bueno. Más que nada para toda esta gente que disfruta de esta actividad, de este galano arte del unboxing. Miren este estilazo. El arte de Derek me fascina, es muy digerible. Quiero acomodarlo entre atractivo y agradable. Escuché algo muy interesante acerca de lo que hace un estilo, los elementos, y los tres principales son el trazo, las formas y el género. El trazo, que es lo que particularmente más me gusta de este artista, son simplemente las líneas. Hay cantidad de trazos diferentes, es lo que le da la personalidad, pienso yo. Y las formas, ya ven que si dividimos los personajes en formas básicas, encontraremos triángulos, óvalos, rectángulos, trapecios. Déjenme les doy un ejemplo que contraste con las formas de Derek. En este caso con este artista que se llama Airan Oberto. Como podrán ver, las formas de Derek están más aplanadas, más regordetas, y las de Airan son más alargadas. Y el género, que es la época, la moda, puede ser desde medieval, cyberpunk, dark gótico. Combina estas tres cosas y tienes un estilo. Sus casas me fascinan, yo tengo una especie de atracción a este tipo de casitas chibi. Hasta tengo una sección en Pinterest solamente para este tipo de casitas cute. Y ahora llegamos a la sección de personajes. Su coloreado está muy chido. Miren el rebote de luz de la antorcha, las complexiones, las poses. Hagamos un zoom a estas dos páginas, ya que sketches y los sketches es lo mío. Y aquí a la derecha vemos una página que imagino es de uno de sus cómics. No sé de cuál será, pero noto que no tiene texto. Y el cómic que estoy leyendo, de Bot9, no tiene una sola letra, son puras imágenes igual que aquí. Entonces quiero pensar que es parte de su estilo, de su arte. Y déjenme les digo que esto es algo muy difícil. Dar el mensaje completo de una historia, sin una sola letra, pura composición, encuadre, cinematografía, lenguaje corporal, no cualquiera. Un aplauso a Derek. Uno de los Master Jedi que admiro que también hace lo mismo, pura imagen, es Chabut. No sé si lo estoy pronunciando bien, pronto ojearé algo de él. Está increíble, amigos. Aquí está el sketch del póster que me llegó en el paquete. Hay un video en YouTube en su canal de cuando lo hizo. Link aquí si quieren echarle un vistazo. Oh, miren, aquí está la ilustración que usó como portada en el libro. La calabacita. Aquí vemos un poco de su arte en escala de grises. Nada mal, Le va muy bien su estilo al blanco y negro. Supongo que él lo sabe y por eso nos regaló estas páginas con sketches cubriendo una página completa. Muchas gracias, Derek. Detengámonos un momentito en esta página. Aquí vemos el proceso que utiliza, muy profesional, empezando por el blocking de la ilustración, que es simplemente un bosquejo a grandes rasgos para estar contento con las dimensiones, el balance, la composición. Ya después se limpia un poco, se agregan más elementos un poco más definidos, como vemos con la lámpara y las plantas, y al final cada línea, cada detalle está ahí, como vemos en la entrada, en la planta está trepando, hasta este personaje que se le agregó en la composición final ya a color. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Este fue un vistazo al Creations Volumen 2. Si les gustó el arte, el estilo, más datos de este artista en la descripción. Otra vez, les recomiendo que vean el unboxing del paquete completo que me llegó de Kickstarter. Allí verán brevemente los otros dos cómics que me llegaron y el Creations Volumen 1. Muchísimas gracias por su tiempo, visiten de vez en cuando
Tenemos un canal en Instagram donde posteamos contenido más seguido. No es lo mismo, son como primos hermanos simbióticos y se complementan. Si quieren ver un poco más de mi arte personal o animación, links en la descripción. Un abrazo gigante y hasta la próxima ojeada.